Hola, soy Martín Agüero, pediatra infectólogo y hoy estaremos hablando sobre el mal de ojo u ojeo. El ojeo es una situación, yendo a la explicación folclórica o vernácula que se tiene de esta entidad, es una situación en la cual las personas creen que un niño recién nacido o de pocos meses de vida podría tener un agrandamiento del cráneo después de que una persona con algún tipo de peso espiritual negativo, ya sean pecados o malas intenciones, esta persona dirija una mirada hacia el niño en sí y a partir de esta mirada se produjera un agrandamiento del cráneo. Esa es la creencia y esa es una creencia propia de gran parte de Latinoamérica. Me tocó estar en México, donde se piensa prácticamente lo mismo cuando se habla de mal de ojo o ojeo que en Argentina, aquí hacia el extremo sur de Sudamérica. Entonces es algo muy extendido en Latinoamérica. ¿Por qué en un canal médico tocamos un tema tradicional? No porque creamos en eso, sino porque esta creencia conlleva un riesgo. Ese riesgo es inherente a que se retrasen diagnósticos y pacientes con un real agrandamiento del cráneo por motivos médicos sean sometidos a tratamientos tradicionales que retrasen el diagnóstico de una tuberculosis, que retrasen el diagnóstico de sífilis congénita, que retrasen el diagnóstico de un tumor cerebral o, yendo a un cuadro más agudo, que retrasen el diagnóstico de una meningitis. Porque, por citar ejemplos médicos, en todos estos casos habrá un agrandamiento del cráneo del niño y ese agrandamiento tendrá por causa una enfermedad que tendría o podría tener una connotación fatal para esa criatura. Recuerdo mucho el caso de un niño al que me tocó atender, que se estaba tratando en mi hospital escuela muchos años atrás, que estaba tratado por un cuadro de meningitis, y ese cuadro de meningitis tenía un tratamiento prácticamente exitoso, hasta que en el día 10 aproximadamente de tratamiento, faltando unos 14 días para que culmine el tratamiento y ya con el niño en buen estado, un familiar de esta criatura, de este niño, llegó hasta el hospital y forzó la salida del niño para que se someta a un tratamiento tradicional por ojeo. Entonces recuerdo mucho de este caso porque 3 días después el niño llegó muerto a mi hospital y me tocó verlo nuevamente a mí. Me tocó verlo cuando se fue semi curado y 3 días después cuando vuelve muerto. Entonces, ¿a qué viene este video? A tratar de hacer entender que esta creencia tradicional de que una persona puede producir el agrandamiento de un cráneo de un niño, el agrandamiento del cráneo del niño sencillamente con su mirada, puede tener una interpretación inocente hasta que se llegan a casos como el que acabo de referir, que realmente son casos fatales y muy tristes. Entonces, ¿a qué puede deberse? Ya tocando el término, el caso en términos médicos, ¿a qué puede deberse ese agrandamiento, esa macrocefalia, ese agrandamiento del cráneo? Puede deberse a una hidrocefalia. Hidrocefalia significa que hay un agrandamiento del cráneo a expensas de una mayor presión del líquido que baña el cerebro. Hay un líquido en el cual está flotando el cerebro de todo ser humano. Ese líquido tiene un nombre, se llama líquido cefalorraquídeo. Todos los casos en los que puede haber un aumento de presión de ese líquido, por ejemplo, un tumor maligno o, como habíamos citado, una tuberculosis congénita cerebral, o un paciente que tenga una meningitis o una encefalitis y tenga secuelas a partir de estos casos, va a tener ese paciente un agrandamiento temporal del cráneo hasta que se someta al tratamiento. ¿Por qué? Porque el cráneo tiene una apertura natural, no está sellado, hablando corto y mal. Los huesos del cráneo están separados. ¿Para qué? Para permitir la expansión del cerebro por dentro en el marco de su crecimiento normal. Y justamente se sigue agrandando el cráneo en los casos que mencionábamos porque existe un trastorno, una enfermedad que aumenta la presión. No existe una mirada que pueda provocar lo que estamos diciendo. Entonces es muy importante remarcar que un paciente que tiene un agrandamiento del cráneo y tiene menos de 18 meses
probablemente tiene una patología grave y ese paciente necesita ser sometido a estudios que lleven en última instancia al diagnóstico final de una patología cancerígena, tumoral o de una patología infecciosa que tienen habitualmente tratamiento y que pueden tener una solución. En resumen, el ser humano nace con los huesos del cráneo no soldados, no del todo unidos, para que pueda haber un crecimiento normal del cerebro a expensas de que los huesos del cráneo no están sellados. Ese sellamiento se llevará a cabo hacia los 18 meses, o sea, 18 meses en adelante y sí los huesos del cráneo estarán sellados. Pero en los momentos previos, en esos 18 primeros meses de vida, podría ocurrir que exista una patología, que exista una enfermedad que aumente la presión intracraneana, que aumente la presión dentro de ese cráneo y esos huesos realmente se separen, esa cabeza realmente sea grande y que esa causa pueda ser una causa realmente seria para la vida de la criatura, para la vida del niño. Entonces, es importante que en el primer año de vida, entre los muchos parámetros que el pediatra general estará investigando y estará viendo dentro de lo que son las consultas mensuales, estará viendo lo que es el perímetro cefálico del niño. Si el perímetro cefálico, o sea, en pocas palabras, cuando se ponga una cintita alrededor de la frente del niño y se saque una medida en centímetros, si esos centímetros obedecen a un estándar normal que va de tantos centímetros a tantos centímetros, el pediatra podrá decir que no hay ningún problema. Pero el pediatra en ese control mensual podrá ver si se desvía de lo normal hacia arriba y podrá ver con mucha anticipación si existe una patología que esté llevando a una hidrocefalia y por ende podrá hacerle los estudios necesarios para encontrar una causa. Entonces, esos controles de los primeros 12 meses son fundamentales para detectar este tipo de patologías. Si esta información te fue útil, dale un me gusta, suscríbete al canal, compartirlo en las redes sociales y estaremos avisándote de nuevos videos que puedan ser de utilidad para tu vida de papá y mamá.